Los años 2000 fueron una década llena de promesas tecnológicas y productos que nos hicieron soñar con el futuro. En México, vimos llegar gadgets, consolas y hasta inventos rarísimos que aparecían en anuncios de televisión, vitrinas de centros comerciales o en los catálogos de Telcel y Office Depot. Algunos parecían tan avanzados que jurábamos que cambiarían nuestra vida, pero con el tiempo desaparecieron sin dejar rastro. ¿Quién no recuerda celulares que intentaron ser reproductores de música, consolas portátiles que no cuajaron, discos que prometían calidad definitiva y hasta inventos que sonaban a ciencia ficción pero que nunca lograron masificarse? Fueron productos que, aunque fallaron, dejaron una huella en la memoria colectiva de los que crecimos en esa época. Antes de arrancar este viaje de recuerdos y fracasos tecnológicos, suscríbete al canal, deja tu like y cuéntanos en los comentarios, ¿qué producto de los 2000 compraste o viste en México y te decepcionó? Seguro entre todos armamos la lista completa de los grandes fiascos de la década. Producto 1: el Segway, la promesa que nunca rodó en México. Cuando el Segway fue presentado a inicios de los 2000, muchos medios lo vendieron como el invento que cambiaría la movilidad urbana. En Estados Unidos lo mostraban como el transporte personal del futuro, silencioso y eléctrico. Pero en México, la realidad fue muy distinta, se convirtió en un lujo inalcanzable que casi nadie vio fuera de exhibiciones o reportajes en televisión. Su alto precio y la falta de infraestructura para usarlo lo hicieron imposible en ciudades con banquetas rotas, calles congestionadas y sin ciclovías. Apenas aparecía en eventos turísticos de lujo como recorridos en Cancún o en demostraciones en centros comerciales de la CDMX, pero como producto masivo, jamás despegó. Al final, el Segway quedó como una curiosidad tecnológica que muchos vimos en revistas, noticieros o en programas de Discovery Channel, pero que nunca llegó a ser parte de la vida cotidiana en México. Fue una promesa de futuro que simplemente no encajaba con nuestra realidad urbana. Producto 2: el Zune de Microsoft, la apuesta contra el iPod que casi nadie tuvo en México. Cuando Apple revolucionó la música con el iPod, Microsoft no quiso quedarse atrás y lanzó el Zune en 2006. En Estados Unidos fue presentado como el gran competidor, pero en México apenas llegó a unas cuantas tiendas especializadas y a catálogos de importación. El Zune tenía pantalla a color, posibilidad de ver videos y hasta una opción para compartir canciones de forma inalámbrica con otros dispositivos. Sobre el papel sonaba increíble, pero el gran problema era que casi nadie más tenía un Zune. En un país donde los iPod empezaban a ser símbolo de estatus en escuelas y oficinas, el Zune parecía un primo raro que se veía en vitrinas de tiendas caras como Liverpool o Sanborns. Además, su tienda de música digital nunca estuvo bien adaptada para México. Mientras el iTunes Store ya empezaba a hacerse popular con tarjetas de prepago que vendían en el Oxxo, conseguir canciones para el Zune era complicado y poco práctico. El resultado fue que la mayoría lo recuerda como un producto que pocas personas compraron y muchas más vieron en revistas o vitrinas. Un buen intento de Microsoft, pero en México quedó como un gadget de nicho que jamás pudo competir contra la fuerza del iPod. Producto 3: el Motorola Razr, el celular con iTunes que prometía demasiado. Antes de que existiera el iPhone, Apple intentó entrar al mundo de los celulares de la mano de Motorola. Así nació el Motorola Razr, un teléfono que llegó a México a mediados de los 2000 con la promesa de ser el primer celular con iTunes integrado. En la publicidad lo vendían como la unión perfecta entre teléfono y reproductor de música. Pero en la práctica, fue un fracaso. Solo permitía almacenar 100 canciones, tenía una interfaz lenta y la experiencia de usuario estaba muy lejos de la fluidez de un iPod. En México, lo vimos en vitrinas de Telcel y Movistar con precios altísimos en plan, y aunque llamaba la atención, quienes lo compraron pronto se dieron cuenta de que era más limitado que cargar un iPod y un celular por separado. El rock se volvió un ejemplo de cómo la tecnología de esa época quería adelantarse, pero todavía no estaba lista. Al poco tiempo, quedó en el olvido, eclipsado por el lanzamiento del verdadero cambio de juego, el iPhone en 2007. Producto 4: el HD-DVD, el formato que perdió la batalla contra el Blu-ray en México. A mediados de los 2000, cuando todos hablaban de la llegada del cine en alta definición, dos formatos se enfrentaron, el HD-DVD y el Blu-ray. En México,
Esta guerra se vivió sobre todo en las tiendas departamentales como Liverpool, Sears o Sanborns, donde había vitrinas que presumían reproductores carísimos y películas importadas. El HD-DVD, impulsado por Toshiba y Microsoft, llegó primero y se veía como el favorito por un tiempo. Había incluso laptops y consolas como la Xbox 360 que ofrecían lector externo para este formato. Pero el catálogo de películas en México era muy limitado, apenas algunos títulos que costaban lo doble de un DVD normal y que solo se conseguían en secciones exclusivas. Mientras tanto, el Blu-ray empezó a ganar apoyo de estudios de Hollywood y poco a poco fue llenando estantes en Blockbuster y Mixup. Al final, el HD-DVD desapareció casi de un día para otro, dejando a quienes habían invertido en él con colecciones incompletas y aparatos inservibles. En la memoria de muchos mexicanos, el HD-DVD quedó como un ejemplo claro de esos productos que parecían el futuro, pero que nunca lograron aterrizar en la vida cotidiana. Producto 5. El Nokia N-Gage, la consola celular que en México fue más rareza que éxito. En pleno auge de Nokia en los 2000, la marca lanzó el N-Gage, un híbrido entre celular y consola portátil que prometía competir contra el Game Boy Advance. En México generó mucha expectativa, sobre todo entre los jóvenes que soñaban con llevar videojuegos en su teléfono. El diseño era peculiar, ancho, con botones incómodos y con la necesidad de quitar la batería para cambiar los cartuchos de juego. Además, para hablar por teléfono había que colocarlo de lado, lo que le ganó el apodo de Taco Phone. En el mercado mexicano, lo vimos en vitrinas de Telcel y Movistar, y en algunas tiendas de electrónica como Mixup y Plaza Meave. Pero su precio era demasiado alto y los juegos eran difíciles de conseguir, la mayoría importados. Mientras tanto, el Game Boy y después el Nintendo DS eran mucho más accesibles y con catálogos enormes. El resultado fue que el N-Gage quedó como una curiosidad tecnológica, pocos lo tuvieron, muchos lo miraron en revistas o en anuncios, y casi todos lo recuerdan como uno de los experimentos fallidos más sonados de Nokia en la década. Producto 6. El PSP Go, la consola digital que en México llegó demasiado pronto. Sony quiso innovar con el PSP Go, una versión compacta y moderna de su popular consola portátil. En lugar de discos UMD, todo el contenido debía descargarse digitalmente desde la PlayStation Store. Sobre el papel sonaba futurista, pero en México la realidad fue distinta. A inicios de los 2010 todavía no había internet de alta velocidad en todos los hogares, y mucho menos planes de datos accesibles en celulares. Descargar juegos que pesaban gigas era casi imposible para la mayoría, y en ciudades pequeñas simplemente era impensable. Además, el PSP Go salió a un precio muy alto en tiendas como Mixup, Game Planet o Sanborns, y sin la posibilidad de usar los discos UMD que muchos ya tenían. Esto hizo que los gamers mexicanos lo vieran como un gasto innecesario. Al final, fue un producto que parecía adelantado a su tiempo. En un país donde todavía predominaban las compras físicas en mercados como Plaza Meave o Pericoapa, el PSP Go no encontró su lugar. Hoy se recuerda como un experimento fallido de Sony que nunca despegó en México. Producto 7. El iPod Java, la bocina de Apple que casi nadie compró en México. En 2006, Apple intentó extender el éxito del iPod con un accesorio que prometía sonido de calidad de estudio, el iPod Java. Era una bocina rectangular, elegante y minimalista, diseñada para que conectaras tu iPod directamente y convirtieras tu sala en un concierto personal. En Estados Unidos tuvo algo de atención, pero en México se convirtió en un producto casi de exhibición. Se veía en vitrinas de tiendas como Mixup, Palacio de Hierro o Liverpool, acompañado de etiquetas de precio que rondaban lo inalcanzable para la mayoría. Aunque su sonido era bueno, resultaba poco práctico. Era pesado, no tenía muchas funciones adicionales y solo servía con el iPod conectado físicamente en la base. Mientras tanto, en México la gente prefería comprar mini componentes de Sony, Panasonic o Aiwa, que ofrecían más potencia, radio, CDI, en muchos casos, entrada auxiliar para conectar cualquier dispositivo. El resultado fue que el iPod Java se convirtió en una curiosidad cara, más que en un éxito real. Hoy se recuerda como uno de esos intentos de Apple que en México casi nadie tuvo, pero que muchos vimos tras el cristal de una tienda.
Producto 8. El Sony Malo, el mensajero portátil que llegó tarde a México. El Sony Malo, Malaf Online, fue lanzado como un dispositivo pensado para la mensajería instantánea y la navegación por Internet. Tenía teclado deslizable, pantalla a color y aplicaciones como Skype y Yahoo Messenger, que en los 2000 eran muy populares. En teoría, parecía un invento ideal para jóvenes mexicanos que pasaban horas en el Messenger. Pero en la práctica, el Milo tenía un gran problema, dependía completamente de Wi-Fi, en una época en que muy pocos hogares y menos aún los espacios públicos contaban con conexión inalámbrica estable. Cuando llegó a México, algunos lo vimos en tiendas como Office Depot, Sanborns o Liverpool, pero su precio era demasiado alto y su utilidad muy limitada. Para la mayoría, resultaba más práctico y barato comprar un celular con plan de datos básico o usar la computadora en casa o en un cibercafé. El Sony Malo se convirtió en un ejemplo clásico de un producto que sonaba moderno pero no estaba listo para la realidad mexicana. En el recuerdo de muchos, quedó como un gadget curioso que casi nadie tuvo, pero que parecía prometer el futuro de la comunicación. Producto 9. El Google Glass, los lentes futuristas que en México se vieron más en noticias que en la calle. Cuando Google presentó los Google Glass en 2013, los medios los describieron como el futuro de la tecnología portátil, unos lentes con cámara integrada, pantalla proyectada frente al ojo y conexión directa a Internet. En Estados Unidos generaron enorme expectativa, pero en México la mayoría los conocimos a través de noticias, revistas y reportajes de televisión. Su costo era altísimo, y solo unos pocos desarrolladores y entusiastas pudieron importarlos. En ciudades como la CDMX o Guadalajara, apenas se veían en eventos tecnológicos, ferias universitarias o demostraciones privadas, pero en la vida cotidiana eran prácticamente inexistentes. Además, el concepto generó polémica incluso aquí, preocupaciones por la privacidad, la dificultad para usarlos en espacios públicos y la poca compatibilidad con servicios mexicanos hicieron que fueran más una curiosidad futurista que una herramienta real. Para muchos, los Google Glass quedaron como símbolo de una época en la que soñábamos con un futuro de ciencia ficción que nunca llegó. En México, su impacto fue más mediático que real, los vimos en fotos, no en las calles. Producto 10. El minidisc de Sony, el formato que en México nunca despegó. En los años 2000, Sony todavía buscaba imponer su propio formato después del éxito del CD. Así nació el minidisc, un pequeño disco protegido en un estuche de plástico que prometía mejor calidad de audio y mayor durabilidad. En México, algunos lo conocimos en tiendas como Mixup, Palacio de Hierro o Sanborns, donde los reproductores aparecían en vitrinas con precios elevados. Incluso hubo estaciones de radio y DJS que intentaron usarlo, atraídos por su portabilidad y resistencia. El problema fue que nunca se volvió masivo, los discos eran caros, difíciles de conseguir y la mayoría de la gente ya estaba acostumbrada al CD y empezaba a dar el salto al MP3. Mientras tanto, en México los cibercafés y las computadoras caseras ya quemaban CDs piratas con discografías completas, algo imposible de replicar con minidisc. Al final, el formato se convirtió en una rareza tecnológica. Pocos lo compraron, muchos lo miraron de lejos y hoy se recuerda como uno de esos inventos de Sony que nunca lograron adaptarse al mercado mexicano. Producto 11. El reproductor HDD de Xbox 360, el accesorio que en México casi nadie quiso comprar. En la guerra de formatos entre HDD y Blu-ray, Microsoft intentó empujar al primero con un accesorio especial para su consola estrella, el Xbox 360 HDD Player. Este aparato externo permitía reproducir películas en alta definición y en teoría era la manera perfecta de convertir tu consola en un centro de entretenimiento. En México llegó a tiendas como Game Planet, Liverpool y Mixup, pero el precio era altísimo y el catálogo de películas en HDD era casi inexistente en el país. La mayoría de los títulos disponibles eran importados y costaban lo doble de un DVD normal, lo que lo hacía aún menos atractivo. Además, muchos jugadores mexicanos preferían gastar en controles extra o en juegos pirata que abundaban en plazas como Meave o Pericoapa, antes que en un accesorio tan limitado. Cuando los estudios de cine empezaron a abandonar el HDD en favor del Blu-ray,
el reproductor de Xbox 360 se volvió un pisapapeles caro para quienes habían invertido en él. Hoy es recordado como uno de los accesorios más inútiles que se vendieron en México durante esa década, una apuesta perdida que nunca encontró su lugar en el mercado. Producto 12. El Palm Treo, el smartphone que en México quedó a medias. Antes de que el iPhone revolucionara todo, las Palm ya eran famosas en México entre ejecutivos y estudiantes de universidad. Eran organizadores electrónicos con calendario, contactos y algunas aplicaciones básicas. Pero cuando Palm intentó convertirlas en celulares inteligentes con la línea Treo, el resultado no terminó de convencer. El Palm Treo prometía ser la mezcla perfecta entre agenda electrónica y teléfono. Tenía teclado físico, pantalla a color y hasta algunas funciones de correo electrónico. En México llegó con Telcel y Movistar, en planes carísimos que lo hacían ver como un artículo exclusivo para empresarios. El problema fue que la interfaz era complicada, las aplicaciones eran pocas y el diseño pronto se vio anticuado frente a los BlackBerry, que en esa época arrasaban en oficinas y escuelas privadas. Mientras tanto, los jóvenes preferían los Nokia con cámara y juegos, mucho más accesibles. Al final, el Palm Treo quedó en la memoria como un intento adelantado pero mal ejecutado, un smartphone que en México no logró despegar y que quedó opacado por lo que vendría pocos años después. Producto 13. El Motorola Aura, el celular carísimo que en México fue puro lujo de vitrina. En plena fiebre de los celulares de tapa y diseño extravagante, Motorola lanzó el Aura, un teléfono que parecía joya de colección más que gadget. Su característica principal era una pantalla circular protegida con cristal de zafiro y un mecanismo giratorio que lo hacía ver como algo salido de una película futurista. En México se exhibía en vitrinas de lujo de Telcel y Liverpool, con precios que superaban fácilmente los 40,000 pesos. Para muchos, era más caro que un auto usado de la época. Obviamente, muy pocos podían comprarlo, y quienes lo tenían eran vistos como excéntricos o millonarios que querían presumir algo distinto. El problema fue que, más allá de su diseño, el Aura no ofrecía nada realmente innovador en funciones. No tenía grandes avances frente a otros celulares mucho más baratos, y pronto fue eclipsado por el iPhone y la llegada de los primeros Android. En la memoria mexicana, el Motorola Aura quedó como un símbolo de lujo innecesario, un teléfono que la mayoría solo conoció en anuncios o tras los cristales de una tienda. Producto 14. El Amazon Direct Watch, el reloj inteligente que en México nadie entendió. Mucho antes de que existiera el Apple Watch, Microsoft lanzó a inicios de los 2000 el Amazon Direct Watch, un reloj que prometía mostrar en tu muñeca información como noticias, clima y hasta mensajes. Para la época sonaba futurista, pero en México fue un producto incomprendido y prácticamente invisible. El reloj dependía de un servicio de suscripción de datos que nunca estuvo bien implementado en nuestro país. En Estados Unidos usaba una red especial para enviar información, pero en México simplemente no existía la infraestructura para hacerlo funcionar al 100%. Algunos modelos llegaron a vitrinas de tiendas departamentales y electrónicas, pero con precios muy altos y sin las funciones que prometía. Para el consumidor mexicano promedio, resultaba absurdo gastar tanto en un reloj que hacía menos que un celular Nokia barato. En retrospectiva, el Amazon Direct Watch parecía adelantado a su tiempo, pero en realidad fue un producto mal adaptado que nunca encajó en el mercado mexicano. Hoy se recuerda más como una curiosidad de los 2000 que como un verdadero antecedente de los relojes inteligentes. Producto 15. El DVD Audio, el formato musical que en México nadie quiso comprar. En los 2000, cuando el CD seguía siendo el rey, surgió un nuevo formato que prometía revolucionar la música, el DVD Audio. La idea era ofrecer sonido de mayor calidad y capacidad para incluir videos, letras y extras. En México llegó a tiendas como Mix Up y Sanborns, donde algunos estantes presumían discos de artistas internacionales en este formato. El problema fue que, aunque sonaba bien en teoría, el DVD Audio resultaba caro y poco práctico. Para reproducirlo se necesitaba un equipo especial compatible, algo que la mayoría de los hogares mexicanos no tenía. Además, mientras el DVD Audio se vendía a precios elevados, la piratería de CDs en tianguis y cibercafés era imbatible,
Con unos cuantos pesos podías conseguir discografías completas en MP3. El catálogo en México también fue limitado. Apenas unos cuantos títulos importados y pocos lanzamientos de artistas latinos llegaron al formato, lo que hizo que se sintiera exclusivo y poco útil. Al final, el Didi Diario nunca despegó en el país. Quedó como un formato olvidado que solo los más entusiastas llegaron a conocer, mientras que la mayoría de los mexicanos siguió disfrutando su música en CD o en reproductores MP3. Producto 16. El Microsoft Ken, el celular juvenil que en México casi no duró nada. En 2010, Microsoft intentó entrar al mercado de celulares juveniles con el Kin, un teléfono pensado para redes sociales. Su propuesta era sencilla: diseño llamativo, integración con Facebook y Twitter, y una interfaz que prometía ser más divertida que los smartphones tradicionales. En México llegó de la mano de Telcel, con campañas que lo mostraban como el celular ideal para jóvenes conectados. Sin embargo, el entusiasmo duró poco. El Kin tenía varias limitaciones, pocas aplicaciones, cámara mediocre y un precio elevado para lo que ofrecía. Mientras tanto, en el país ya empezaban a popularizarse los BlackBerry Curve entre estudiantes y profesionistas, y los primeros Android ofrecían más libertad y apps útiles. Comparado con ellos, el Kin parecía un juguete caro. El resultado fue que el Microsoft Ken tuvo una vida brevísima en México. Apenas unos meses después de su lanzamiento, se descontinuó a nivel mundial. Hoy se recuerda como uno de esos celulares que prometían mucho en los anuncios, pero que en la práctica casi nadie usó. Producto 17. El BlackBerry Playbook, la tableta que en México pasó sin pena ni gloria. A inicios de los 2010, cuando el iPad de Apple estaba causando sensación en México, BlackBerry intentó competir lanzando su propia tableta, la Playbook. Con un diseño elegante y pantalla de 7 pulgadas, prometía ser la compañera ideal para quienes ya usaban un BlackBerry en el trabajo o la escuela. En México, se vendió en tiendas como Liverpool, Sanborns y Office Depot, y en un inicio llamó la atención porque la marca todavía tenía prestigio. Sin embargo, pronto llegaron las decepciones. La Playbook no tenía aplicación de correo nativa, irónico para BlackBerry. Dependía de conectarse a un celular de la misma marca para funcionar al 100%, y su catálogo de apps era muy pobre comparado con el App Store o Google Play. Los usuarios mexicanos que la compraron se sintieron limitados, pues no podían sacarle provecho como a un iPad o incluso a una tableta Android. Además, su precio era alto y no competía con las tablets más baratas que empezaban a inundar el mercado. La Playbook terminó convertida en un recuerdo amargo para los fans de BlackBerry en México, una tableta que llegó tarde y mal planteada, y que desapareció tan rápido como apareció. Producto 18. El Laserdisc, el futuro del cine en casa que en México nadie quiso. Antes de que el DVD conquistara los hogares, hubo un formato que prometía ser el futuro del entretenimiento: el Laserdisc. Eran discos enormes, del tamaño de un vinilo, que ofrecían mejor calidad de imagen y sonido que el VHS. En teoría, sonaban revolucionarios, pero en México casi nadie los adoptó. Parte del problema fue su precio altísimo. Los reproductores solo se encontraban en tiendas especializadas y costaban lo que una televisión nueva. Además, los discos eran difíciles de conseguir, apenas algunos títulos importados llegaban a Mixup, Sanborns o tiendas de electrónica en la CDMX, y su costo era varias veces mayor al de una película en VHS. En un país donde la piratería de VHS florecía en los tianguis y donde Blockbuster dominaba el alquiler, el Laserdisc nunca tuvo oportunidad. Quedó como un lujo innecesario que apenas unos cinéfilos pudieron presumir. Hoy se recuerda más como una curiosidad de colección que como un formato real. En México, la mayoría lo conoció solo por menciones en revistas de tecnología o en escaparates, nunca en la sala de su casa. Producto 19. El Nintendo e-Reader, el accesorio raro que en México pasó desapercibido. En la época del Game Boy Advance, Nintendo lanzó un accesorio curioso, el e-Reader, un lector de tarjetas que al deslizarse sobre la consola desbloqueaba minijuegos, niveles extra o contenido especial. En Estados Unidos tuvo algo de presencia, pero en México pasó prácticamente desapercibido. El problema principal fue que las tarjetas eran difíciles de conseguir.
Solo unas cuantas llegaron a tiendas como Game Planet, Mix-Up o Sanborns, y casi siempre en paquetes caros y limitados. Además, muchos niños mexicanos estaban más enfocados en comprar juegos completos en los tianguis o en mercados como Pericoapa o Plaza Meave, donde las ediciones pirata abundaban a precios accesibles. El e-reader parecía una idea divertida, pero resultaba caro y poco práctico en un país donde el acceso a los videojuegos ya era costoso de por sí. Por eso, la mayoría de los gamers mexicanos ni siquiera lo conoció, y quienes lo vieron lo recuerdan como uno de esos accesorios que se sentían innecesarios. Hoy, el e-reader es recordado más como una rareza de coleccionistas que como un producto que realmente formara parte de la infancia gamer en México. Producto 20. El Yahoo Messenger Phone, el intento extraño de mezclar Internet y telefonía en México. A mediados de los 2000, cuando Yahoo Messenger era el rey de la mensajería en México, apareció un invento raro, el Messenger Phone, un teléfono fijo con pantalla que permitía chatear directamente desde el aparato, sin necesidad de una computadora. La idea sonaba atractiva, sobre todo para los jóvenes que pasaban horas conectados, pero en la práctica fue un desastre. Primero, requería conexión constante a Internet en una época donde muchos hogares mexicanos todavía usaban dial-up o tenían conexiones lentísimas de infinitum. Además, el costo del aparato era alto y se vendía en pocas tiendas especializadas. En México, algunos lo vieron en Office Depot o catálogos de importación, pero muy pocos lo compraron. Para la mayoría, resultaba más fácil ir al cibercafé de la esquina y conectarse desde ahí, o usar la computadora de la casa para chatear. El Yahoo Messenger Phone quedó como una curiosidad tecnológica que nunca logró despegar en nuestro país. Se recuerda como un producto innecesario que llegó cuando la gente ya tenía mejores opciones para mantenerse conectada. Los años 2000 fueron una época emocionante para la tecnología en México. Cada nuevo lanzamiento llegaba envuelto en promesas de futuro, gadgets que supuestamente cambiarían la forma en que nos comunicábamos, escuchábamos música o jugábamos. Sin embargo, muchos de ellos terminaron siendo grandes decepciones, productos adelantados a su tiempo, caros para la realidad mexicana o simplemente inútiles frente a lo que ya teníamos. Desde el Segway, que nunca rodó en nuestras calles, hasta rarezas como el Sony Malo o el Yahoo Messenger Phone, cada uno nos recuerda que no todo lo innovador logra sobrevivir. Aún así, marcaron un momento, los vimos en vitrinas de Mix-Up, Liverpool, Sanborns o Game Planet, en anuncios de televisión o incluso en reportajes de noticias que los vendían como el futuro. Hoy, recordarlos nos arranca una sonrisa porque forman parte de nuestra historia tecnológica. Aunque fracasaron, nos muestran cómo vivíamos esos años en México, con cibercafés llenos, celulares de teclas, discos pirata en los tianguis y la emoción de descubrir cada novedad. Ahora cuéntanos en los comentarios. ¿Tú tuviste alguno de estos productos fallidos? ¿Lo viste en exhibición, lo compraste o solo lo soñaste? ¿Cuál recuerdas con más nostalgia, o con más frustración? No olvides suscribirte al canal, dejar tu like y compartir este video con tus amigos para que también recuerden aquellos inventos que parecían revolucionarios y terminaron en el olvido. Porque al final, más allá de los fracasos, lo que queda es la memoria de una época que nos marcó a todos.